plática con Dante y Carlo. ¿Cómo estás el día de hoy, Dante? Carlos, muy bien, un poquito estresado para los que no sepan, estos temas de live, los que lo hayan hecho, no siempre salen las cosas como uno piensa, entonces andábamos aquí tratando de balancear pelotas de que si entramos, no entramos, y además el día de hoy también porque estábamos en espera con una persona, con un amigo mío, el día de hoy tenemos un invitado, entonces a todos los que nos escuchan, hoy estamos haciendo algo diferente. Tenemos a un invitado, amigo muy querido mío, Gerard Jaubert. Lo presento y te doy la introducción rápidamente. Estimado, ya si quieres tú te presentas un poco más, pero quisimos invitar, Carlos y yo, a Gerard. Como saben, pues estamos viendo temas, revisando temas que pueden ser del interés de todos nosotros. Muchos en el ámbito profesional, pues hemos vivido o estamos viviendo algún tema pues laboral, en especial como lo saben, nosotros en un tema de término de relaciones laborales, y se nos ocurrió invitar a Gerard, que aparte de ser un muy buen amigo mío, él es un profesional en el ámbito del derecho, de la abogacía, y creo que va a ser muy interesante platicar con él, porque además de ser un excelente profesional, considero yo, creo que es una excelente persona con muchísimos valores. Creo que tipo de personas, estimado, como tú, ya no hay, o es difícil encontrar. No, no digo que no haya, perdón, me retracto, es difícil encontrarlas, y es un gusto cuando encontramos a alguien y podemos platicar. Entonces, bienvenido, Gerarda, el día de hoy. Bienvenido, No, Gerard. muchas gracias, Dante, Carlo, por la invitación. Y bueno, yo nada más advertirle, digamos, a su público que si bien soy abogado, mi especialidad está en derecho bancario y financiero, pero pues también por razones pues, de los años y la experiencia, pues también he tenido que ver muchos temas laborales. Y cuando Dante me comentó de este tema del duelo, ¿no? Del despido, pues me acordé pues yo creo que de una época muy temprana de mi carrera profesional, porque lo viví, digamos, en dos dimensiones, ¿no? Y creo que esto es mucho más humano o psicológico o sensible que jurídico, pero sin embargo hay puntos de contacto que ahorita les voy a explicar, ¿no? De un lado, me tocó, por ejemplo, la salida de una institución, de un banco en el que verde y amarillo, ya ahora es azul, y todo el mundo le seguimos llamando por su nombre verde y amarillo, cosa extraña. Pero eso pues, ya les habla de qué época, desde cuándo vengo trabajando, ¿no? Y ahí me tocó un poco esta parte donde el duelo o la parte difícil la pasó la que era mi jefa, porque le costó mucho trabajo gestionar mi entrada a ese banco para que unos cuantos meses después, unos 9 meses después, yo ya estuviera pidiendo mi salida y renunciando. Pero ¿qué pasaba en ese banco en ese entonces que también me hizo muy sensible a estos temas? Que había una reestructura, un proceso de reestructura muy grande y casi cada 15 días teníamos una comida de despedida de algún compañero o compañera. Wow. Y entonces, pues ahí te dabas cuenta, digamos, de dos cosas, ¿no? La inquietud, ¿no? La incertidumbre, el estrés que se vive en todos nosotros, pues por el tema de que van a perder su sustento y su trabajo, ¿no? Eso definitivamente causa mucha inquietud y mucho dolor. Pero también veías a los que estaban anhelando su liquidación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenían otro proyecto o ya estaban, o querían extinguir sus deudas en ese momento, etcétera, ¿no? Tenían, digamos, alguna solución. Pero esos casos, y voy a empezar por el tema de la liquidación, es donde uno encuentra, yo les diría, algo, no es necesariamente un duelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo, digamos, de alguna forma conveniente, ¿no? Es una transacción como yo lo veo, donde tú trabajaste, te pagan lo que conforme a derecho corresponde, ¿no? Tu liquidación completa. Y bueno, pues hasta resulta, yo les diría, en muchos casos un buen negocio. Pero pues aquí no hay ningún tema de duelo, aquí nada más hay un tema transaccional. Donde sí hay duelos, y eso me tocó porque justo cuando salgo de este banco verde y amarillo, me paso a uno que estaba en liquidación, y en ese banco en liquidación, pues todos sabían irremediablemente que
pues en algún momento iban a ser despedidos y obviamente la gente que se quedaba en ese banco, pues era la que tenía, digamos, las trayectorias más, pues más robustas y la gente más capacitada, etcétera, y pues prácticamente habían dejado muchos ahí su vida. Y de eso me daba cuenta cuando a mí me pasaron la ingrata función, pues de darles su cheque y darles, digamos, pues el mensaje de despedida. Y para la institución, para este banco en liquidación, pues el mensaje de despedida simplemente es, pues explícale que se le está pagando conforme a derecho. Y ahí es donde me di cuenta que el derecho no alcanza o que ninguna clase que te den en la facultad de derecho tiene que ver con estos momentos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿No? Y me acuerdo perfecto porque también sucedía los viernes en la tarde, ¿no? Inclusive no tratabas de decirles mucho antes, Los era como viernes que la negros. mala noticia te llegaba después de la hora de la comida y pues yo las tardes de mis viernes pues me sentaba con una o dos personas, literal, como te dicen ahí coloquialmente, a darles las gracias, ¿no? ¿Y qué puedes hacer ante esa situación? Digo, lo estrictamente legal es, oye, tantos años, ¿no? Esta es tu antigüedad, este es tu sueldo, estas son lo que se te debía, vacaciones, descuentos, o sea, desglosar su cantidad y darle su cheque y que me firmaran. Y si bien esto es lo correcto, ¿no? Este es el deber ser, ahí no termina el drama humano, más bien allí comienza, ¿no? Y como abogado, y yo te diría como profesional, pues nadie nos prepara, o así me sentí yo, para ese momento. Entonces, básicamente yo apelaba a dos cosas que sí, pues sí le recomiendo a la gente que lo tome en cuenta. Primero, ser muy empático, porque vas a dar una pésima noticia. Entonces, para dar una pésima noticia, pues hay que hacerlo con toda amabilidad y con todo cuidado, y no es un trámite. O sea, si bien yo estaba trabajando, yo me ponía en los zapatos de esas personas y cómo me gustaría a mí que me trataran en mi último día de trabajo y me dieran esa pésima noticia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues la siguiente cosa que hay que hacer, además de la empatía y de la cortesía, era básicamente escuchar. No saben las historias. ¿Por qué? Pues porque la gente, a pesar de todos esos años y a pesar de que se le estaba pagando lo justo, a mí me contaban historias de mujeres que por ejemplo, trabajaron hasta el día previo al parto. O sea, no se tomaron, me dijo, casi casi yo salí del banco a atender mi parto y no tomé todos los días que me correspondían por la maternidad y regresé a trabajar. Gente que dejó o tuvo que cancelar vacaciones muy importantes para estar en un momento difícil de ese banco. Personas que teniendo un horario de 8 a 3 de la tarde trabajaron todas las tardes durante 15 o 20 años en ese banco. ¿Y qué les decía? Después de escucharlos, ¿qué les podía decir? Pues lo único que les decía es lo que razonablemente me parecía una explicación. Y yo les decía, miren, entiendo desde lo personal todo el sacrificio que tú has dado, ¿no? Y todo lo que has hecho por la institución y obviamente tu compromiso y tu profesionalismo. Sin embargo, aquí hay un problema pues muy delicado, que los bancos o las empresas pues son entidades que van rotando a los seres humanos, ¿no? Entonces no es como que yo pueda apelar ante el banco que te premien por ese sacrificio extraordinario que hiciste, porque el banco es totalmente impersonal, está siendo justo y te está dando absolutamente cada centavo que te corresponde conforme a derecho. El problema es que esas horas extras, esas vacaciones, esos sacrificios, esos esfuerzos que hiciste, cada vez que te pagaban tu quincena, la institución se ponía a mano contigo. Es decir, tú regalabas lo que querías regalar, tú diste lo que quisiste dar, y es muy respetable, pero no lo podemos hoy monetizar ni exigir porque quizás las personas que vieron ese esfuerzo y que vivieron toda esta parte, ya de alguna u otra manera te lo trataron de recompensar y hacer ver, ¿no? Entonces, esa parte dolorosa a mí me dejó un mensaje pues, muy claro en mi vida profesional y que se lo comentaba a mucha gente que de pronto estaba haciendo esfuerzos de este tipo en instituciones. Les digo, oigan, atención, las empresas, las personas morales, así funcionan. No van a guardar una historia de todos tus esfuerzos y de todo lo que hiciste. No es lo mismo que ellas trabajando en una notaría donde el notario te puede reconocer tantos años y tantos sacrificios,
a que lo hagas en un banco o a que lo hagas en una empresa donde pues las personas cambian, quienes te contrataron o quienes te supervisaron ya no están, y tus esfuerzos y todos esos momentos, pues no le dicen nada al cuate que va a elaborar tu cheque, ¿no? Más bien, pues todo lo que estamos haciendo son cosas muy frías, muy mecánicas, eso sí, apegadas a ley, y pues eso es el único consuelo que puedes tener, que se te está dando lo justo, ¿no? Y entonces, estos duelos, aquí es donde yo sí veía un verdadero duelo. ¿Por qué? Porque estaba de un lado la persona que se sentía muy bien trabajando en esa institución y que por eso daba lo que daba. Y por otro lado, pues está la institución pues, en un estado pues, de liquidación, ¿no? O me voy a ir también al caso del otro banco del que estaba sano, pues de reestructura, pues donde los despidos son de alguna manera injustificados, ¿no? Así se les llama. Y pues básicamente estás terminando la relación laboral porque no hay de otra. Y eso sí significa un dolor, no es algo que uno de las dos partes hubiera decidido, ¿no? No es doloroso, bueno, por lo menos para el que están despidiendo, pues sí es doloroso porque le gustaba su trabajo, amaba su trabajo, estaba dispuesto a hacer muchas cosas, se veía en esa empresa durante muchos años y por alguna razón se está viendo truncada esa trayectoria y ese anhelo. Entonces ahí sí hay un verdadero duelo y aquí lamentablemente en lo jurídico no hay mucho que hacer, ¿no? Y te quedas con tu cheque y muy contento porque afortunadamente no vas a pasar necesidad ni un proceso doloroso para obtener lo que te toca, pero te quedas con ese duelo. Del otro lado, y esa es la parte que me llama más la atención como abogado, que también la he vivido, es cuando llega alguien que están siendo despedidos injustificadamente. Y entonces lo que sienten, yo les diría, no es el dolor propio de un duelo. Así se siente la injusticia cuando está corriendo alguien por capricho, cuando te están inventando cosas para echarte de un trabajo. Y entonces, y aquí sí no quiero reemplazar de ninguna manera a los psicólogos, pero no hay mejor terapia que ir con tu laboralista de confianza y que el laboralista empiece a llevar tu asunto y te diga, no, mira, esto es injusto por esto, otro, nos vamos a echar un pleito, va a durar tanto o puede durar mucho y todo ese